El cáncer colorectal que se detecta después de que aparecen los síntomas, en la mayoría de los casos ya está en etapa 3 o superior. Voy a decir la conclusión primero. Este es el mayor peligro oculto del cáncer colorectal. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Esto es YouTube y Liao Dashue. El tema de hoy es el cáncer colorectal. Aquellos a quienes les han dicho que no tienen anomalías en los chequeos médicos deben tener especial cuidado. No piensas algo como no tengo síntomas, así que estoy bien, o como la prueba de sangre oculta en heces salió negativa, seguro estoy bien. De hecho, incluso en casos de cáncer colorectal avanzado, la prueba de sangre oculta en heces pasa por alto alrededor del 20% de los casos. Estos son datos publicados en 2024 por el Centro Nacional de Investigación del Cáncer. Cuando el resultado de la prueba de sangre oculta en heces es negativo, la probabilidad de no tener cáncer colorectal es del 78%, con un solo resultado negativo, y si ambos resultados son negativos, la probabilidad de no tener cáncer colorectal es del 84%. Pero, dicho de otra manera, significa que este examen no detecta 1 de cada 5 casos de cáncer colorectal. Y además hay otro anuncio importante. En 2025 se publicó un artículo en Nature, la revista médica más prestigiosa del mundo. Es una investigación realizada en Estados Unidos y Reino Unido, que abarca 11 países del mundo. Por supuesto, Japón también participa. El contenido es el siguiente. Aproximadamente la mitad de los japoneses con cáncer colorectal presentan rastros de una bacteria intestinal dañina. Las huellas estaban grabadas en sus genes. El nombre de esa toxina es colibactina. En pocas palabras, es una sustancia producida por ciertas bacterias E. coli que daña el ADN. Y aquí es donde hay que prestar atención. Las personas menores de 50 años que desarrollaron cáncer de colon tenían 3 veces más daño causado por la toxina colibactina en comparación con las personas mayores de 70 años con cáncer de colon. En otras palabras, el cáncer de colon ya no es una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Es información a la que deben prestar atención personas de todas las edades. Al ver el video de hoy podrás entender completamente cómo detectar el cáncer de colon a tiempo, las características de las personas en quienes el cáncer de colon empeora y sobre todo qué hacer para no desarrollar cáncer de colon. Por favor, míralo hasta el final. Así que aquí está el índice de hoy. Primer punto, el verdadero peligro del cáncer de colon. Segundo punto, 7 características comunes de las personas que pierden la vida. Tercer punto, 3 acciones que puedes empezar desde hoy. En especial, el segundo punto incluye trampas en las que las personas más conscientes de su salud suelen caer con más facilidad, así que por favor escuchen hasta el final. El cáncer de colon es el tipo de cáncer que los japoneses sienten más cercano. Es la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Pero no piensas así, si avanza hasta la etapa 4 es grave, pero si el cáncer de colon se detecta temprano, no hay problema, ¿verdad? Eso es cierto, pero aquí hay una gran trampa. La detección temprana significa encontrarlo cuando no hay síntomas. En otras palabras, si vas al médico después de que aparecen los síntomas, a menudo ya no se detecta en una etapa temprana. Veamos algunos números concretos. Estos son datos del Centro Nacional de Investigación del Cáncer. De cada 100 pacientes con cáncer colorectal, la probabilidad de estar bien después de 5 años es 92 personas si se detecta en la etapa 1, 86 personas si se detecta en la etapa 2 y 76 personas en la etapa 3. En la etapa 4, cuando se detecta en una fase avanzada, solo 18 personas. Es decir, si avanza de la etapa 3 a la etapa 4, la tasa de supervivencia cae a aproximadamente una cuarta parte. Y tristemente, la mayoría de los cánceres colorectales que se detectan después de que aparecen los síntomas ya están en la etapa 3 o superior. El abdomen se siente hinchado, el estreñimiento empeora, hay sangre mezclada en las heces. He estado perdiendo peso. Cuando aparecen estos síntomas, ya no es una etapa temprana. Esa es la gran trampa del cáncer colorectal. La tasa de supervivencia a 5 años supera el 90%. Y si es en etapa 0, es decir, en la fase de pólipo antes de convertirse en cáncer de colon, se puede quitar el pólipo en un solo día sin necesidad de abrir el abdomen. Es decir, la tasa de supervivencia del cáncer de colon cambia drásticamente dependiendo de si se detecta temprano o no. Entonces, si la detección temprana es tan importante, ¿por qué en Japón sigue aumentando cada año el número de personas que mueren por cáncer de colon? Las personas cuyo cáncer de colon empeora tienen 7 características en común. En especial, quienes se tranquilizan por un resultado negativo en la prueba de sangre oculta en heces, que es la primera característica, o quienes tienen más de 40 años pero nunca se han hecho una colonoscopía, que es la cuarta característica, deben tener cuidado. Así que por favor, escuchen estos 2 puntos hasta el final.
En YouTube y Leodasue compartimos información fácil de entender desde la perspectiva de médicos en activo que realmente realizan exámenes de detección de cáncer y diagnostican cáncer de colon. Por favor, suscríbanse al canal ahora mismo. Entonces vamos a ver de inmediato las 7 características. 7 cosas en común de las personas que pierden la vida por cáncer de colon. La primera es esta: se sienten tranquilos porque la prueba de sangre oculta en heces salió negativa. Primero, el primer punto en común. Esto es algo muy importante en la lección de hoy. Piensan que están bien porque la prueba de sangre oculta en heces del chequeo salió negativa. Las personas que piensan así corren cierto riesgo. Como mencioné al principio, que la prueba de sangre oculta en heces salga negativa, es decir, que no haya sangre en las heces, no significa que estés completamente a salvo. Si la prueba sale negativa una vez, la probabilidad de que realmente no tengas cáncer de colon es del 78%. Si ambas pruebas salen negativas, es decir, que no hay sangre en las heces en ambas ocasiones, la probabilidad de que realmente no tengas cáncer de colon es de aproximadamente el 84%. Lamentablemente, aunque la prueba de sangre oculta en heces sea negativa, aproximadamente 1 de cada 5 personas puede pasar desapercibida. ¿Por qué sucede esto? La razón es simple. La prueba de sangre oculta en heces es un examen para ver si hay sangre mezclada en las heces. La muestra de heces que se toma es una cantidad muy pequeña, así que si por casualidad hay sangre en esa parte, el resultado será positivo para sangre oculta en heces. Pero si se toma una parte que no tiene sangre causada por el cáncer de colon, el resultado será negativo. Negativo, es decir, se llega al resultado de que probablemente no hay cáncer de colon. Aún así, hay una razón por la que esta prueba de sangre oculta en heces ha sido elegida como un examen de detección de cáncer recomendado por el gobierno. Por supuesto, aunque existe el riesgo de pasar por alto algunos casos, se ha demostrado que reduce la tasa de mortalidad. Por eso, si el resultado de la prueba de sangre oculta en heces es positivo, es importante realizar una colonoscopía completa debido a la sospecha. En ese sentido, es importante hacerse la prueba de sangre oculta en heces, pero solo porque el resultado sea negativo no significa que definitivamente no sea cáncer de colon, así que por favor tengan cuidado con eso. 7 características comunes de las personas que pierden la vida por cáncer de colon. Aquí está la segunda. Solo acuden al médico después de que aparecen los síntomas. Hay sangre en las heces, sufren de estreñimiento o diarrea repetidamente, el abdomen se siente hinchado, hay dolor, han perdido peso, las heces se vuelven más delgadas. Cuando aparecen estos síntomas, como mencioné antes, el cáncer ya ha avanzado al menos al estadio 3. Es decir, la tasa de supervivencia a 5 años cae drásticamente del 76% al 18%. Eso significa que entra en este rango. De hecho, en mi consulta externa he tenido pacientes que decían que habían notado sangre en las heces desde hace 2 meses, o que pensaban que era una hemorroide y decidieron esperar, pero al final resultó ser un cáncer de colon avanzado. Eso es algo que sucede muy a menudo. Por eso, el cáncer colorectal no presenta síntomas hasta que avanza. Es decir, que no tengas síntomas no significa que definitivamente no sea cáncer colorectal. Eso no es posible, así que recuerda que es importante hacerse exámenes antes de que aparezcan los síntomas. 7 cosas en común entre las personas que pierden la vida por cáncer colorectal es atribuir la sangre en las heces a las hemorroides. Es peligroso asumir que un resultado positivo en la prueba de sangre oculta en heces, es decir, que hay sangre en las heces, se debe solo a las hemorroides, porque uno ya las tiene. Las personas que han tenido hemorroides en el pasado tienden a relacionar automáticamente los resultados de sangre oculta en heces con las hemorroides. Aquí vamos a ver la diferencia entre la sangre en las heces causada por hemorroides y la sangre en las heces causada por cáncer colorectal. La sangre en las heces causada por hemorroides suele ser de un color rojo brillante. La sangre en las heces causada por cáncer colorectal suele ser de un color un poco más oscuro o incluso negruzco. La sangre en las heces causada por hemorroides aparece en la superficie de las heces. Y también suele haber sangre en el papel higiénico. La sangre en las heces causada por el cáncer colorectal está mezclada en toda la materia fecal y rara vez se encuentra solo en la superficie. En el caso de sangre en las heces causada por hemorroides, a menudo se acompaña de dolor al esforzarse para evacuar. La sangre en las heces causada por cáncer colorectal a menudo no se acompaña de dolor. Cuando hay sangre en las heces debido a hemorroides, si la cantidad de sangrado es mucha, puede gotear. La sangre en las heces causada por cáncer de colon suele ser poca cantidad por vez, pero suele persistir y repetirse una y otra vez. Aquí hay un punto importante. La sangre en las heces sin dolor es algo a lo que se debe prestar atención. En el caso de sangre en las heces causada por hemorroides, suele ir acompañada de dolor. Si el sangrado continúa sin dolor, eso es más bien una señal para sospechar de cáncer de colon, así que por favor ténganlo en cuenta. Y hay otra cosa importante.
Si experimentaste sangre en las heces por primera vez después de los 40 años, aunque tengas síntomas de hemorroides, no se puede descartar que el sangrado sea por cáncer de colon, así que definitivamente debes hacerte una colonoscopía. Si asumes por tu cuenta que solo son hemorroides, hará que el cáncer pase a un estadio más avanzado. 7 cosas en común entre las personas que pierden la vida por cáncer de colon. Ahora, el cuarto punto en común. Nunca se han hecho una colonoscopía después de los 40 años. ¿Hay alguien así aquí? Tengo unos datos que quiero compartir con todos ustedes. En Estados Unidos la política cambió en 2021. Es la edad recomendada para la detección del cáncer de colon. Hasta ahora era a los 50 años, pero la edad se redujo a 45 años. ¿Por qué? Básicamente, porque el cáncer colorectal en las generaciones jóvenes está aumentando rápidamente. Incluso en Japón, la tasa de incidencia de cáncer colorectal en personas de 20 a 49 años ha ido en aumento en los últimos 10 años. Se dice que está aumentando aproximadamente entre un 3 y un 5% anual, y hay informes adicionales que indican que esta tendencia seguía observándose hasta el año 2025. Está aumentando cada vez más. Es decir, como está aumentando el cáncer colorectal en personas jóvenes, cada vez hay más casos en los que esperar hasta los 50 años para hacerse un examen es demasiado tarde. Y aquí es donde está el punto importante. Para esas personas, ¿cuál examen deberían hacerse? ¿La prueba de sangre oculta en heces o la colonoscopía? La colonoscopía permite revisar directamente el interior del colon y ver si hay pólipos o cáncer. Si encuentran algo, incluso pueden quitar los pólipos en ese momento. En ese sentido, para no pasar por alto el cáncer, la colonoscopía es más precisa que la prueba de sangre oculta en heces. Sin embargo, como puede haber dolor, toma tiempo y hay varios factores a considerar. Está bien empezar primero con la prueba de sangre oculta en heces, después de sopesar todas esas cosas. De verdad me gustaría que consideren hacerse al menos una de estas pruebas. Si se hacen la prueba una vez y no encuentran nada, a las personas jóvenes a veces les dicen que la siguiente puede ser en 5 años. Si piensan que con una sola prueba pueden tener tranquilidad durante 5 años, creo que es una inversión bastante barata. 7 cosas en común de las personas que pierden la vida por cáncer colorectal. Aquí está la quinta. Son personas que, aunque les extirparon un pólipo, han estado descuidando los chequeos regulares. Aunque en el pasado les quitaron un pólipo, en realidad han estado saltándose los exámenes de seguimiento. Hay personas así de vez en cuando. ¿No crees que ya estás bien solo porque te quitaron un pólipo una vez? En realidad es al revés. Las personas a las que les encontraron un pólipo en un examen, aunque se lo hayan quitado, tienden a desarrollar otro pólipo fácilmente. Algunos pólipos de colon son benignos, pero si se dejan sin tratar, pueden crecer poco a poco y algunos pueden convertirse en cáncer. Como se menciona en las guías de la Sociedad Japonesa de Endoscopia Digestiva, después de extirpar un pólipo, en principio se recomienda realizar una colonoscopía dentro de los 3 años. Sin embargo, dependiendo del tamaño y la cantidad, y también según lo que se observe al microscopio, como el grado de malignidad, la frecuencia de la próxima colonoscopía puede variar, así que asegúrate de consultarlo con tu médico para decidirlo juntos. Por favor, no olvides anotar la próxima cita para el examen que te indicó el médico, ya sea en tu calendario o en las notas de tu celular. Como pueden pasar 3 o 5 años, es fácil olvidarlo, así que es importante anotarlo bien. 7 cosas en común entre las personas que pierden la vida por cáncer de colon. Sexta cosa en común. La carne roja procesada está presente en la mesa todos los días. Aquí hay un hecho que quiero que conozcan. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, anunciaron esto en 2015. La carne procesada se clasificó en un grupo que es cancerígeno para los humanos. La carne procesada incluye jamón, salchichas, tocino, salami y otros productos similares. Es decir, se refiere a alimentos de carne que han sido procesados con sal, ahumados o conservados con aditivos. Según investigaciones, se ha observado una relación en la que consumir 50 gramos de carne procesada diariamente aumenta el riesgo de cáncer de colon en aproximadamente un 18%. 50 gramos equivale a... En el caso del jamón serían unas 3 o 4 rebanadas, o aproximadamente 2 salchichas, así que en realidad no es mucho, ¿verdad? De hecho, la cantidad promedio de consumo de carnes procesadas entre los japoneses es de aproximadamente 13 gramos al día. Así que, comparado a nivel mundial, es bastante poco, por lo que no significa que comer jamón de vez en cuando sea algo malo. Así que, por favor, todos ustedes, revisen sus hábitos de vida y, si sienten que consumen mucha carne procesada, reduzcan su consumo, ya que eso podría ayudar a prevenir el cáncer colorectal en el futuro. Si desayunan tocino, llevan jamón en el almuerzo y cenan salchichas, si tienen días así seguidos, traten de ser conscientes de reducir la cantidad. Explicaré formas concretas de reducirlo en la tercera parte.
Las personas que pierden la vida por cáncer colorectal tienen 7 cosas en común. El séptimo punto en común es que su salud intestinal está alterada por la falta de fibra alimentaria. Primero diré la conclusión. No hay ningún inconveniente en consumir fibra alimentaria. ¿Existe alguna relación entre la fibra alimentaria y el cáncer colorectal? En un estudio realizado en Australia en 2011 que recopiló datos de aproximadamente 2 millones de personas, se observó que quienes consumían 10 gramos más de fibra alimentaria al día tenían una tendencia a reducir el riesgo de cáncer colorectal en aproximadamente un 10%. Y también, en un estudio realizado con japoneses, se obtuvieron resultados interesantes como estos. Es un estudio del Centro Nacional de Investigación del Cáncer. De hecho, cuando dividieron a los grupos según la cantidad de fibra alimentaria que consumían, el grupo que consumía menos fibra alimentaria fue el que tuvo el mayor riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, el grupo que consumía más fibra que el grupo intermedio tenía un menor riesgo de cáncer colorectal. Como no fue ese el resultado, si me preguntan si mientras más verduras comas menos cáncer colorectal tendrás, puede que no sea así. Como mencioné al principio, ¿recuerdan el estudio de Nature del año 2025 sobre la toxina intestinal llamada colibactina? La colibactina es una toxina que pueden producir ciertas cepas específicas de Escherichia coli que viven en nuestro colon. Y esta toxina daña el ADN y daña nuestras células. Recientemente, la razón por la que el cáncer colorectal en personas jóvenes está aumentando en Japón se cree que podría deberse a la colibactina. Sin embargo, como punto a considerar, este es un campo que aún requiere mucha investigación, así que todavía no hay suficientes datos para discutir cómo reducir las bacterias E. coli que producen colibactina o temas similares. Sin embargo, la fibra alimentaria parece ser la clave, porque la fibra alimentaria sirve de alimento para las bacterias intestinales. Cuando hay mucha fibra alimentaria de buena calidad que sirve como alimento para las bacterias intestinales, el equilibrio intestinal cambia y las bacterias buenas se vuelven predominantes. Y se cree que así se puede controlar el crecimiento excesivo de las bacterias malas. En otras palabras, si consumes fibra alimentaria de manera consciente, aunque no sea de forma directa, puedes mejorar el ambiente intestinal y, como resultado, reducir las bacterias malas o ayudar a proteger el colon de las toxinas que se generan. Por eso, al menos una vez al día, procura incluir al menos una comida con verduras o una porción del tamaño de la palma de tu mano. ¿Qué te pareció? Te presenté los 7 puntos en común de las personas que pierden la vida por cáncer colorectal. Si pensaste que esto fue interesante, dale like. Y si te sirvió de referencia, por favor suscríbete al canal ahora mismo. Bueno, 3 palabras. Hasta aquí les he presentado 7 puntos en común. Si te preocupaste pensando que podrías encajar en alguno, no te preocupes, está bien. Hay esperanza. El cáncer colorectal, si actúas en el momento adecuado, el riesgo de perder la vida puede reducirse considerablemente. Por eso, te voy a presentar 3 acciones que puedes empezar a tomar desde hoy. Por favor, intenta empezar al menos con una de ellas, la que creas que puedes hacer. Primera acción. Si tienes 45 años o más y nunca te has hecho una colonoscopía, primero consulta a una institución médica. Sé que piensas que la colonoscopía da miedo, toma tiempo y cuesta dinero. Eso es cierto. Sin embargo, hoy en día hay colonoscopías que terminan mientras estás dormido. En ese caso, casi no sientes dolor. El costo del examen, si tu copago del seguro es del 30%, generalmente ronda los 10.000 y tantos yenes. Dependiendo de la clínica, en algunos lugares se puede hacer en un solo día, mientras que en otros hospitales puede requerir una estancia de una noche y 2 días. En un gran estudio a nivel mundial, esta colonoscopía se ha informado que es el examen que más reduce la mortalidad futura. Además, si te haces el examen una vez y no encuentran nada, el siguiente será dentro de 5 años. No es necesario hacerlo cada año. Así que por favor, para tu tranquilidad, considera hacerte una colonoscopía. Hay hospitales donde te pueden hacer la endoscopía gástrica y la colonoscopía como un paquete. De hecho, existen lugares así, la endoscopía gástrica y la colonoscopía. Cuando se hacen juntas, al tragar la sonda de la endoscopía gástrica, a través de la cámara se administra el laxante directamente en el estómago y luego hay un método en el que se evacúa completamente el intestino y luego se realiza el examen. De esa manera, puedes evitar tener que tomar grandes cantidades de laxante antes de la colonoscopía, así que últimamente han surgido varios métodos diferentes. Por favor, investiguen al respecto. La segunda acción es esta. Se trata de la alimentación diaria. Por favor, coman carnes procesadas una vez menos por semana. En su lugar, presten atención a la fibra alimentaria. Eso es todo. El tocino del desayuno, el jamón del almuerzo, las salchichas de la cena, con que reduzcan uno de estos solo un día a la semana, está bien. Comer es uno de los placeres de la vida. Si se esfuerzan demasiado y no pueden continuar, al final no tiene sentido. Así que por favor, establezcan metas que puedan cumplir y llévenlas a cabo. Los espero en los comentarios para que lo declaren. Con respecto a las verduras, tampoco es necesario que busquen la perfección.
Por ejemplo, hoy al mediodía pueden intentar agregar una ensalada de algas o mezclar arroz integral con el arroz de la cena para añadir fibra. No necesariamente tiene que ser una ensalada. Ese pequeño paso, con el tiempo, se convertirá en la base para proteger su colon durante muchos años. Tercera acción. Si tienes sangre en las heces, no te autodiagnostiques, simplemente ve al médico. Aunque tengas síntomas de hemorroides, seas joven o la prueba de sangre oculta en heces haya salido negativa, si ves sangre en tus heces, es decir, si notas sangre en el excremento, asegúrate de acudir al gastroenterólogo. Pensar que seguramente son solo hemorroides o sentir vergüenza. Pensar voy a esperar a ver qué pasa o tomar decisiones por tu cuenta puede hacer que se detecte en una etapa más avanzada, así que por favor asegúrate de tenerlo presente y compartirlo con las personas que te rodean. Nunca tomes decisiones por tu cuenta. Si ves sangre en tus heces, consulta a un médico de inmediato. Ahora repasemos las 3 acciones. Primero, si tienes 45 años o más y nunca te has hecho una colonoscopia, consulta este mes. Segundo, reduce el consumo de carnes procesadas, aunque sea una vez por semana, y pon atención a la fibra dietética. Tercero, si tienes sangre en las heces, no te autodiagnostiques, ve al médico sí o sí. Por favor, compartan sus experiencias pasadas con pruebas de sangre oculta en heces o colonoscopías. Creo que serán de gran ayuda para otros espectadores. Entonces aquí está el resumen de hoy. 7 cosas en común entre las personas que pierden la vida por cáncer colorectal. Primera, se sienten tranquilos solo porque la prueba de sangre oculta en heces salió negativa. Segunda, solo van al médico cuando empiezan a aparecer los síntomas. Tercera, ignoran y dejan pasar la sangre en las heces pensando que no es grave. Cuarta, tienen 40 años o más y nunca se han hecho una colonoscopía. Quinta, después de extirparse un pólipo no acuden a los chequeos regulares. Sexta, comer carne procesada es parte de su rutina diaria. Séptima, la falta de fibra alimentaria está dañando el salud intestinal. El cáncer colorectal ciertamente sigue aumentando. Sin embargo, si se detecta temprano, es un cáncer que se puede curar y si mejoramos nuestros hábitos de vida, también podemos reducir el riesgo en el futuro. Con conocimiento y un poco de acción, protejamos juntos nuestra salud. En una sociedad llena de información, es importante tener al menos una fuente confiable. Si lo deseas, suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Y también me motiva a seguir creando videos. Por favor, te lo agradecería mucho. Y una cosa más. El resumen de la clase de hoy. Hice una lista de autoevaluación sobre el cáncer colorectal. Regístrate en la cuenta oficial de Line y escribe Chiyukatsu en hiragana. He resumido en una sola hoja, tamaño A4, los 7 puntos en común de las personas cuyo cáncer colorectal empeora, 3 acciones a tomar el momento adecuado para hacerse exámenes y las pautas para realizarlos. Te lo enviaré de inmediato, así que si te parece bien, por favor, regístrate. Si te gustó este video, por favor presiona el botón de me gusta, o incluso el de no me gusta, pero califícalo. Y si puedes dejar, aunque sea un breve comentario sobre algo que hayas aprendido, eso te ayudará a recordar mejor la información. Nos vemos en el próximo video.